En los oscuros castillos de la Francia medieval, donde las piedras milenarias guardan secretos inconfesables, se gestó una de las historias más perturbadoras de la humanidad. Las brumas del tiempo no han logrado borrar el eco de los gritos que una vez resonaron entre esos muros. Un noble respetado, un héroe de guerra, un hombre de fe, o al menos eso creían todos. Pero detrás de los títulos nobiliarios y las riquezas, se ocultaba una oscuridad que desafiaría toda comprensión humana. Esta es la historia de cómo el poder absoluto puede corromper hasta convertir a un hombre en el mismísimo demonio. Gilles de Rais, también conocido como el Barón de Rais o Barba Azul, se convertiría en el criminal más despiadado de la Francia del siglo XV. Este noble bretón, que luchó junto a Juana de Arco, confesaría haber desvivido a un número incierto de víctimas, las estimaciones van desde 80 hasta 200 personas. Durante 16 años, entre 1420 y 1435, este depredador operó desde sus castillos, aprovechando su posición privilegiada para cometer crímenes inimaginables. Su historia inspiraría siglos después el cuento de Barba Azul de Charles Perrault, pero la realidad superó con creces cualquier ficción. Gilles de Montmorency-Laval nació en Champtocé-sur-Loire, una comuna en Maine-et-Loire, Francia. Provenía de una familia noble de gran prestigio, su padre era Guy II de Laval-Rais y su madre, Marie de Craon. La familia poseía vastas extensiones de tierra y múltiples castillos a lo largo de Bretaña y los territorios circundantes. Gilles tenía al menos un hermano, René de la Suze, y desde pequeño estuvo destinado a heredar uno de los patrimonios más importantes de la región. Su linaje se remontaba a generaciones de nobles guerreros y terratenientes que habían servido a la corona francesa durante siglos. A los 10 años de edad, la vida de Gilles cambió drásticamente. Sus padres fallecieron, y él quedó bajo la custodia de su abuelo materno, Jean de Craon. Este cambio marcaría profundamente su formación, ya que Jean de Craon era conocido por su carácter ambicioso y su falta de escrúpulos morales. Bajo su tutela, Gilles fue educado no solo en las artes nobles como la guerra y la diplomacia, sino que también fue expuesto a una visión del mundo donde el poder y la riqueza justificaban cualquier medio. La influencia de su abuelo sería determinante en moldear la personalidad del futuro criminal. El 30 de noviembre de 1420, en el Ducado de Bretaña, Gilles contrajo matrimonio con Catherine de Thouars, una rica heredera de la Vendée y Poitou. Este matrimonio fue cuidadosamente arreglado por su abuelo Jean de Craon, quien buscaba consolidar aún más el poder y la riqueza de la familia. Catherine no solo aportó una dote considerable, sino también extensas propiedades que convertirían a Gilles en uno de los hombres más ricos de Francia. De esta unión nacería una hija, Marie, que sería su única descendiente conocida. Sin embargo, este matrimonio de conveniencia no parecía satisfacer las necesidades emocionales del joven noble. Con su matrimonio, Gilles se estableció en su castillo principal en Machecoul, Loire-Atlantique, Francia. Este imponente castillo se convertiría en el epicentro de sus futuras atrocidades. Como miembro de la alta nobleza, Gilles tenía ocupaciones militares y participaba en las campañas de la Guerra de los 100 años. Su riqueza era legendaria, poseía múltiples castillos, miles de acres de tierra fértil y ejércitos de sirvientes y soldados a su disposición. Esta posición privilegiada le otorgaba un poder casi absoluto sobre los campesinos y habitantes de sus territorios, una autoridad que pronto comenzaría a abusar de maneras inimaginables. En 1420, el mismo año de su matrimonio, Gilles de Rais inició su espantosa carrera criminal. Lo que comenzó como impulsos oscuros se transformó en un patrón sistemático de depredación. Sus víctimas fueron exclusivamente niños, aprovechando su posición de poder para atraerlos a sus castillos con falsas promesas de trabajo, comida o educación. Las familias campesinas, desesperadas por la pobreza, a menudo entregaban voluntariamente a sus hijos a lo que creían era una oportunidad de mejorar sus vidas. Nunca imaginaron que estaban enviándolos hacia una trampa mortal de la cual no regresarían jamás. El patrón de comportamiento de Gilles de Rais era meticuloso y calculado. Como noble, tenía acceso irrestricto a las familias campesinas de sus dominios.
Enviaba a sus sirvientes a reclutar niños bajo pretextos aparentemente benevolentes, necesitaba pajes para su castillo, o deseaba educar a niños prometedores. Las familias, honradas de que el señor del castillo se interesara por sus hijos, los entregaban sin sospechar nada. Una vez en los castillos, estos niños desaparecían completamente. Las preguntas de las familias eran respondidas con excusas: el niño había sido enviado a otro castillo, o había huido durante la noche. Los crímenes de Giges incluían agresión antes del fallecimiento de sus víctimas. Sus actos fueron clasificados por las autoridades de la época como sodomía, un término que en el contexto medieval abarcaba diversos tipos de agresiones. El noble utilizaba las torres más altas y los sótanos más profundos de sus castillos para llevar a cabo estos actos. Contaba con la complicidad de algunos de sus sirvientes más cercanos, quienes participaban activamente en los crímenes o, al menos, mantenían silencio absoluto. El miedo y la lealtad forzada garantizaban que ningún testigo se atreviera a hablar. Además de los crímenes directos, Giges de Rys mostró características que lo categorizarían como torturador, vampiro, caníbal, estrangulador y necrófilo. Estos comportamientos aberrantes se intensificaron con el tiempo, sugiriendo una escalada en la gravedad de sus actos. Los registros de la época indican que desarrolló rituales elaborados alrededor de sus crímenes, incorporando elementos que creía tenían poder sobrenatural. Esta evolución hacia comportamientos cada vez más extremos demostraba una mente completamente desconectada de cualquier norma moral o humana, sumergida en una espiral de depravación sin límites. Los castillos de Giges de Rys se convirtieron en fortalezas del terror. Machecoul era su base principal de operaciones, pero también utilizaba otras propiedades para sus crímenes. La arquitectura medieval de estos edificios, con sus pasajes secretos, torres aisladas y sótanos profundos, proporcionaba el escenario perfecto para ocultar sus actos. Los muros gruesos de piedra contenían los sonidos, mientras que la autoridad feudal garantizaba que nadie se atreviera a cuestionar lo que ocurría dentro. Estos lugares, que deberían haber sido símbolos de protección y nobleza, se transformaron en cámaras de horror inimaginables. Durante 15 años, entre 1420 y 1435, el reino de terror de Giges de Rys se expandió sin control. Las comunidades rurales comenzaron a notar el patrón: los niños que iban a servir al castillo jamás regresaban. Las familias susurraban entre ellas, pero el miedo al poderoso noble impedía cualquier acusación directa. Algunas familias comenzaron a esconder a sus hijos cuando aparecían los reclutadores del varón. Sin embargo, la pobreza extrema de la época medieval hacía que muchas familias no tuvieran otra opción que confiar en las promesas del noble, enviando a sus hijos hacia un destino que nunca imaginaron. El impacto psicológico en las comunidades fue devastador. Pueblos enteros vivían bajo una sombra de terror, aunque pocos se atrevían a nombrar abiertamente la fuente de su miedo. Los padres desarrollaron señales secretas para advertirse mutuamente cuando los enviados del castillo se acercaban. Las madres mantenían a sus hijos cerca durante el día y los escondían por las noches. El nombre de Giges de Rys se convirtió en una maldición susurrada, un símbolo de pesadilla que los campesinos apenas se atrevían a pronunciar. La estructura feudal que debería proteger a los súbditos se había pervertido en un sistema de cacería humana. Mientras Giges de Rys continuaba con sus crímenes, la situación política de Francia estaba cambiando. La Guerra de los 100 años había modificado las estructuras de poder, y los nuevos regímenes eran menos tolerantes con los excesos de la nobleza antigua. Las desapariciones masivas de niños en los territorios del varón comenzaron a llamar la atención de las autoridades eclesiásticas y civiles. Aunque el poder feudal tradicionalmente protegía a los nobles de las investigaciones, la magnitud y persistencia de los crímenes hacían imposible continuar ignorándolos. Las primeras investigaciones discretas comenzaron a realizarse en secreto. Las autoridades enfrentaban un dilema complejo: cómo investigar a uno de los nobles más poderosos de Francia sin evidencia directa. Los testimonios de campesinos tenían poco peso legal contra la palabra de un varón, y la mayoría de los testigos potenciales habían desaparecido. Sin embargo, la persistencia de los rumores y la colaboración entre autoridades civiles y eclesiásticas comenzó a crear una red de investigación.
Los investigadores adoptaron métodos discretos, recopilando testimonios en secreto y documentando patrones de desapariciones. La clave estaba en construir un caso lo suficientemente sólido como para desafiar el poder feudal del acusado. La investigación reveló patrones perturbadores que se extendían a lo largo de los dominios de Gilles de Rais. Los investigadores documentaron desapariciones sistemáticas en múltiples ubicaciones, siempre siguiendo el mismo patrón: niños pobres reclutados para el servicio del castillo que jamás regresaban. La evidencia circunstancial se acumulaba, creando un retrato estadístico que era imposible de ignorar. Algunos sirvientes del castillo, presionados por las autoridades, comenzaron a proporcionar información fragmentaria. Aunque ninguno confesaba participación directa, sus testimonios revelaban comportamientos extraños y actividades nocturnas inusuales en los castillos del barón. Un elemento crucial en la investigación fue el descubrimiento de las actividades ocultistas de Gilles de Rais. Las autoridades encontraron evidencia de que había estado experimentando con alquimia satánica y rituales prohibidos. Esta práctica de brujería no solo era moralmente condenable según los estándares de la época, sino también legalmente punible. Los investigadores descubrieron que el barón había estado consultando con presuntos magos y alquimistas, buscando fórmulas para transmutar metales e invocar demonios. Esta evidencia proporcionó un marco legal adicional para proceder contra él, ya que la brujería era considerada herejía y traición contra Dios. Las autoridades finalmente reunieron suficiente evidencia para actuar. La combinación de desapariciones documentadas, testimonios de sirvientes, evidencia de actividades ocultistas y la presión política creciente creó las condiciones necesarias para proceder contra el poderoso noble. El caso requería coordinación entre múltiples jurisdicciones, ya que los crímenes se habían cometido en diversos territorios. Las autoridades eclesiásticas y civiles unieron fuerzas, reconociendo que enfrentaban no solo a un criminal, sino a un fenómeno sin precedentes en la historia de Francia. La decisión de proceder contra Gilles de Rais marcó un momento histórico en la justicia medieval. El cerco se estrechaba alrededor de Gilles de Rais. Sus aliados políticos comenzaron a distanciarse, comprendiendo que asociarse con él se había vuelto políticamente tóxico. La evidencia acumulada había trascendido los rumores para convertirse en un caso judicial sólido. Los investigadores habían logrado algo casi imposible para la época: construir un caso legal contra uno de los nobles más poderosos de Francia. El momentum político y judicial se había vuelto imparable. La red de protección feudal que había resguardado al barón durante décadas finalmente comenzaba a desmoronarse ante la magnitud abrumadora de los crímenes documentados. El 15 de septiembre de 1440, Gilles de Rais fue finalmente arrestado. Este momento histórico marcó el fin de 16 años de terror en la Francia medieval. Las autoridades coordinaron una operación cuidadosamente planificada para capturar al poderoso noble sin provocar una guerra civil entre sus seguidores y las fuerzas del orden. El arresto se llevó a cabo con la participación de representantes tanto civiles como eclesiásticos, subrayando la gravedad excepcional de los cargos. La noticia del arresto se extendió rápidamente por toda Francia, generando una mezcla de alivio, incredulidad y horror entre la población que finalmente comprendía la magnitud de los crímenes. Tras su arresto, Gilles de Rais fue trasladado a una prisión en la isla de Nantes, donde aguardaría su juicio. Este lugar se convirtió en el escenario final de la historia del criminal más notorious de la Francia medieval. Durante su encarcelamiento, el otrora poderoso barón se enfrentó por primera vez en su vida a las consecuencias reales de sus actos. Sin sus castillos, sirvientes y riquezas, quedó reducido a un hombre común esperando juicio. Las condiciones de la prisión medieval eran duras incluso para los nobles, y Gilles experimentó un contraste brutal con la vida de lujo que había conocido durante décadas. Durante el proceso judicial, Gilles de Rais enfrentó múltiples cargos, crímenes contra la vida y brujería. El juicio se convirtió en un evento sin precedentes en la historia legal francesa, ya que raramente un noble de tan alto rango había sido procesado por crímenes de esta magnitud.
Los testimonios presentados durante el proceso revelaron detalles perturbadores que horrorizaron incluso a los jueces experimentados de la época. La evidencia incluía no solo los testimonios de testigos sobrevivientes, sino también evidencia física encontrada en sus castillos. El caso estableció precedentes legales importantes sobre cómo procesar a nobles acusados de crímenes graves. Enfrentado con la evidencia abrumadora, Gilles de Rais finalmente confesó sus crímenes ante el tribunal. Su confesión fue detallada y perturbadora, confirmando las peores sospechas de los investigadores. Admitió haber cometido actos inimaginables contra sus víctimas, proporcionando detalles que solo el perpetrador real podría conocer. Esta confesión eliminó cualquier duda sobre su culpabilidad y selló su destino. Los jueces, aún impactados por la magnitud de los crímenes confesados, procedieron rápidamente a deliberar sobre la sentencia. La confesión pública marcó el momento en que uno de los nobles más poderosos de Francia admitió ser el criminal más despiadado de su época. El 25 de octubre de 1440, Gilles de Rais fue condenado y sentenciado a fallecer por ahorcamiento mientras era quemado vivo. Esta sentencia excepcional reflejaba la gravedad sin precedentes de sus crímenes. El tribunal determinó que los actos del varón eran tan atroces que merecían el castigo más severo disponible bajo la ley medieval. La combinación de ahorcamiento y cremación era reservada para los crímenes más heinosos, típicamente aplicada a casos de herejía extrema y traición. La sentencia fue pronunciada ante una multitud que había seguido el juicio con fascinación morbosa, marcando el final oficial de uno de los casos criminales más impactantes de la historia francesa. El 26 de octubre de 1440, apenas un día después de su sentencia, Gilles de Rais fue ejecutado mediante ahorcamiento mientras era quemado vivo en la prisión de la isla de Nantes. La ejecución marcó el final de una de las carreras criminales más terroríficas de la historia europea. La rapidez entre la sentencia y la ejecución reflejaba tanto la gravedad de sus crímenes como el deseo de las autoridades de cerrar definitivamente este capítulo oscuro. La noticia de su fallecimiento se extendió por toda Francia, llevando una mezcla de alivio y horror a las comunidades que habían vivido bajo su sombra de terror durante más de una década. La historia de Gilles de Rais trasciende su época para convertirse en una de las fuentes de inspiración más macabras de la literatura occidental. Siglos después, en 1697, Charles Perrault escribió El cuento de Barba Azul, claramente inspirado en los crímenes del barón francés. Esta transformación de una historia real de horror en un cuento popular demuestra cómo los crímenes más atroces pueden convertirse en leyendas culturales. La figura de Gilles de Rais influyó no solo en la literatura, sino también en la comprensión sociológica de cómo el poder absoluto puede corromper completamente a un individuo, estableciendo un precedente histórico que resonaría a través de los siglos. El impacto de los crímenes de Gilles de Rais en la sociedad francesa fue profundo y duradero. Su caso estableció precedentes legales importantes sobre cómo procesar a miembros de la alta nobleza acusados de crímenes graves, debilitando parcialmente el sistema de inmunidad feudal que había protegido a los nobles durante siglos. Las comunidades rurales que habían sufrido bajo su reino de terror necesitaron generaciones para sanar completamente. Los castillos asociados con sus crímenes adquirieron reputaciones siniestras que persisten hasta el día de hoy. Su historia se convirtió en una advertencia sobre los peligros del poder sin control y la importancia de sistemas de justicia que puedan actuar incluso contra los más poderosos. La historia de Gilles de Rais nos recuerda que los monstruos más terribles no siempre surgen de las sombras, sino que a menudo ocupan posiciones de poder y privilegio. Durante 16 años, este noble bretón utilizó su autoridad feudal para cometer crímenes que desafían la comprensión humana, demostrando cómo la ausencia de control y rendición de cuentas puede crear las condiciones perfectas para la maldad absoluta. Su legado perdura no solo en la literatura y la cultura popular, sino como un testimonio eterno de la importancia de proteger a los más vulnerables de nuestra sociedad y garantizar que ningún individuo, sin importar su posición, esté por encima de la justicia y la ley.